Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las bendiciones que hay en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo prometió regresar a la tierra. Estamos en el tiempo de su regreso. Siglo XXI es un siglo de muchas señales que están hablando del regreso de Cristo. La Biblia es la palabra profética de Dios. Y a través de las enseñanzas de las profecías escritas en la Biblia, podemos ir conociendo los tiempos que nos toca vivir. Dios se mueve de generación tras generación. Hace 21 siglos, la iglesia cristiana nació con el propósito de dar a conocer la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo resucitó de los muertos. Predicamos vida, no muerte. Predicamos la resurrección de Cristo, todos los que somos cristianos. Y todo cristiano debe saber la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál fue el propósito de morir en la cruz? Y todo cristiano debe saber que la resurrección es el poder de Dios. Es el poder de vida. Donde hay vida, anula la muerte. Así que tenemos que predicar el evangelio de vida a los enfermos que están atribulados en sus enfermedades, a las personas deprimidas, a las personas que están angustiadas por sus diversos problemas, sobre todo problemas económicos, problemas de tipo laboral, problemas familiares. Debemos predicarle el evangelio, porque es a través del Evangelio donde se manifiesta el poder que viene por el Evangelio mismo. El Evangelio representa la persona de Jesucristo. Cristo ya resucitó y la iglesia ahora predica al Cristo resucitado. Entonces las personas pueden creer la resurrección de Cristo, porque oyen y creen. La persona que oye y cree entra a la bendición de Dios. Pero hay otras personas que se les dificulta creer, aún oyendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pronto entraremos a la primavera y entramos a el tiempo de lo que conocemos como Semana Santa, recordando siempre de la muerte de Cristo, pero pocos hablan de la resurrección. Así que debemos hacer énfasis en la resurrección porque allí está la solución a los problemas de la vida humana. Para aquellas personas que se les dificulta creer solamente por la palabra que oyen, para eso son las señales. Las señales que Dios da por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son esas señales? Son las señales dadas por el poder del Espíritu Santo, sanando al enfermo, liberando al cautivo, milagros diversos. ¿Cuántas personas pueden entrar a los milagros de Dios debido a que oyen el Evangelio? Entonces las personas, cuando vean los milagros, se sorprenderán. Y de esta manera van a creer. Así que hay personas que creen solamente por la predicación misma del Evangelio, pero otras personas necesitan una ayuda más, necesitan ver milagros, necesitan ver señales. Y a esto vino Jesucristo. Cristo vino, número uno, a predicar el Evangelio del cielo, el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Pero para aquellas personas que se les dificultaba creer, entonces los milagros sucedían. Las obras que Dios estableció para hacer en la tierra, esas obras que glorificaban al Padre cuando el enfermo es sanado. Donde hay un enfermo y se le aplica la palabra del Evangelio, entonces el poder del Espíritu Santo obra sanando al enfermo. Y Dios el Padre se glorifica. Por eso hoy hablaremos de las señales
que hay en el Evangelio de Cristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, una señal es una marca, es algo que sucede, ¿no? Algo que uno puede ver y que puede también marcar. Por eso las señales, dice, van a seguir a los que creen en el nombre de Jesús. Así que nada sucede si no creemos, primero, y segundo, si no lo hablamos, porque hay que creer para hablarlo. Y ahí es donde viene la fe. Y la fe viene, dice en Romanos, es por el oído y por el oír la palabra de Dios. Así que es muy importante, hay una relación muy intrínseca entre lo que es el oído y la boca, porque uno habla lo que uno oye y uno oye o decide creer y tiene que ver con el oído. Y ahí es donde decidimos el creer o el no creer, porque algunos hablan muy negativamente, y si hablan negativamente vas a hablar negativamente, pero si se habla con fe, entonces el oído lo está percibiendo y por ello vamos a hablar también con fe. Sí, aquí está la característica misma del ser humano como Dios nos creó. Dios nos creó con un libre albedrío, con una propia voluntad. Y nosotros somos los que decidimos creer o no creer de lo que oímos, sí, y de lo que vemos. Todo ser humano tiene ojos para ver, tiene oídos para oír. Y lo que oímos de las personas que hablan hoy en los medios de comunicación o redes sociales, como muchas personas están hablando en las redes sociales, estamos escuchando muchas palabras que hablan de los acontecimientos personales o circunstanciales, de situaciones que viven las personas o en algunas ciudades o naciones. ¿Cuánta información nos está llegando al oído? ¿Cuánta información estamos procesando en nuestro cerebro, en nuestra mente? Jesucristo dijo que lo que estaba en el corazón o lo que abundaba en el corazón es lo que íbamos a hablar. Si nosotros nos llenamos de mensajes, de miedo, de temor por todo lo que pasa en el mundo, tendremos miedo aquí adentro en nuestras entrañas. Y por el miedo muchas personas entrarán en crisis en su alma, crisis nerviosas, crisis en su propio pensamiento. Y entonces cuando hablen, van a hablar el miedo, el temor. De lo que oyen, van a hablar. Así que de esta manera se va extendiendo la información de miedo y de temor. Una persona oye, tiene miedo y habla miedo y sigue extendiendo el miedo de persona en persona. Para esto se predica el Evangelio, para contrarrestar todo ello. ¿Quién está detrás del miedo? Bueno, la Biblia habla de la serpiente antigua que un día engañó a Eva. Es la serpiente antigua que derrotó Jesucristo en la cruz del Calvario, pero está todavía aquí en la tierra. Satanás fue derrotado, pero sigue activo en el planeta Tierra, engañando o tratando de engañar los que no conocen la obra de Cristo en la cruz, los que no conocen la victoria de Cristo en la cruz. Así que el enemigo está engañando. ¿Y cuántas personas hoy a través de las redes sociales están hablando cosas que no conocen o no entienden? Simplemente por lo que oyen y ven es lo que hablan y están confundiendo a muchas otras personas. En cambio, Dios habla la verdad. Dios es verdadero y la verdad vino en la persona de Jesucristo. Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo, van a conocer la verdad y van a ser libres, libres del engaño de Satanás, el engaño del enemigo. Así que por eso predicamos el Evangelio. Pero al tiempo de hoy, siglo XXI, ¿cuántas personas han endurecido su corazón a los milagros de Dios? Creen más en las cosas que se hacen en lo oculto,
en las prácticas del ocultismo, de la brujería, hechicería, satanismo. Están creyendo más en estas obras. ¿Hay milagros? Sí, la Biblia habla de este tipo de milagros, falsos milagros. Son milagros de confusión, de engaño. El diablo quiere atrapar también a través de señales que el diablo está haciendo a través de un ejército de personas que están confundiendo y engañando en la tierra. Pero hay un ejército que Dios dejó. Ese ejército se llama la iglesia cristiana. Es la iglesia de Jesucristo que predica el evangelio. Y para este siglo XXI no basta solamente con hablar el evangelio por tantos que han endurecido su corazón. Tantas personas que en este tiempo están tan ligados a la tecnología de este tiempo, a la tecnología mucho del celular, y están más enajenados en todo ello, entretenidos muchas veces en todas las aplicaciones que a veces hay de jugar o de entretenerse y no de conocer la verdad que les hace libres. Por eso predicamos el evangelio y aún en los celulares, aún en las redes sociales, se predica también el evangelio de Jesucristo a través de todos los medios de información o de comunicación, porque el evangelio tiene que comunicarse. Y cuando el evangelio llega a una persona, la persona tiene el libre albedrío de creer o no creer. O cree la mentira o cree la verdad de Dios. La persona que crea en la verdad de Dios entrará a la salvación. Es la salvación de vida eterna. Es allí cuando comienza ya la protección de Dios y comienza un nuevo pensamiento, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir. Y seremos luz para alumbrar a otras personas. Las señales son importantes para el tiempo de hoy porque están siendo las señales obra del Espíritu Santo para sacudir la mente de muchas personas para que las personas crean. La Biblia dice en Juan, vamos a Juan capítulo 20 versículo 30, habla de las señales mismas que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, y aquí en el Evangelio según San Juan está escrito, Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribió estas palabras, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso son las señales, para eso son los milagros. Por eso un predicador cuando está ungido, enviado por el Señor, hará milagros. Son los milagros hechos por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el caso de el comienzo de la iglesia cristiana en el siglo I. La Biblia dice que tenían que salir de Jerusalén a predicar desde Jerusalén a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Era la comisión dada por Jesucristo. El evangelio tenía que difundirse desde Jerusalén, porque fue en Jerusalén la victoria de Cristo sobre el diablo. Entonces había que extender este comunicado, esta verdad, desde Jerusalén a toda Judea, a Samaria, hasta lo último del planeta Tierra. Hoy estamos en el siglo XXI, 21 siglos de estar predicando ya el Evangelio de generación tras generación. Nosotros los cristianos de hoy somos la generación del siglo XXI, pero hubo una generación del siglo I. El Espíritu Santo que estuvo en la generación del siglo I es el mismo Espíritu Santo que está hoy con nosotros, siglo XXI. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender el estudio de la Biblia y nos va ubicando en las diversas edades o tiempos en que se desarrolló toda la historia en la humanidad y de manera especial la historia de la Iglesia.
Siglo I comienza la iglesia y Dios envía a un predicador, un diácono de una iglesia llamado Felipe. Era un diácono de la iglesia en Jerusalén bajo el poder del Espíritu Santo y fue comisionado como evangelista, de otra manera, a predicar o llevar las buenas nuevas del Evangelio a Samaria. Todo ello está en el libro de los Hechos. Sí, para hablarlo en un contexto, bueno, estamos hablando de Hechos 1:8, donde está el envío, vamos a decir, apostólico, una vez que el Espíritu Santo hubiera descendido, que vendría entonces el poder para entonces ser capacitados a predicar el Evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Sí, fue para el nacimiento de la iglesia. De hecho, fue lo último que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Sí, lo dijo después que había resucitado y antes del nacimiento de la iglesia. Y antes de su ascensión. Antes de irse al cielo. Y aquí habla de 3 lugares, ¿no? Como Jerusalén, Judea y Samaria. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos la capital de Israel, o el pueblo judío así lo considera hasta el día de hoy. Jerusalén como el monte de Sión, como la ciudad de David, la ciudad del gran rey, la ciudad de paz, tiene muchos nombres. Y entonces ese sería, bueno, para Dios Jerusalén es el centro de todo el universo. Y luego hablamos de Judea. Judea porque Jerusalén, al tomarla el rey David, se convirtió en Judea, toda esa región. Pero también Judea se puede referir a un país, a un estado o a un país como Israel. Y por último, Samaria. Samaria puede hablar tanto de los connacionales como los extranjeros, porque los samaritanos eran mitad judío y mitad gentil. Estamos hablando de los judíos que se casaron con gente gentil, y de esa mezcla vinieron los samaritanos. Así que con Samaria podemos hablar tanto los connacionales como extranjeros, y de allí dice para todo el mundo. Mas sin embargo, antes de Felipe se había cumplido ya con Jerusalén y Judea, pero no se había cumplido con Samaria. Y fue donde Felipe. Estaban prácticamente gentiles o judíos que habían casado ya con gentiles. Así y es. Había una mezcla. Sí, así es. Por eso el verdadero judío rechazaba a los samaritanos. Sí. No querían nada con los samaritanos. Para el judío eran personas inmundas. Claro. Eran personas contaminadas por el pecado. Así que Samaria no era bien vista por los judíos. Sí, como Samaria le puso muchas trabas a Israel, a los judíos, para hacer el templo de Jerusalén. Tenemos las historias en el tiempo de Nehemías como Sanbalat y Tobías, que son los que querían parar la obra, ¿no?, de construir el templo, y eran samaritanos. Entonces por eso hubo una especie de odio entre judíos y samaritanos, por eso no se llevaban. Y aquí pero vemos aquí Jesús dijo Samaria antes de ir a todo el mundo, y eso no se había cumplido. Fue Felipe quien inauguró el predicar el evangelio en Samaria, y a partir de allí hubo un despertar para todo el mundo. Luego vendría el apóstol Pablo y conquistaría gran parte de Europa y Asia. Y es aquí donde debemos conocer los métodos de Dios, o el método de Dios. Para que Dios bendiga una ciudad donde hay mucha gente, una nación donde hay mucha población, primero Dios trata con una sola persona de la tierra. Si la persona le cree a Dios y se convierte a Dios, será ungido por Dios para ser enviado a llevar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas, a multitudes. Pueden ser una ciudad o una nación. De esta manera Dios trabaja en la tierra. Por eso el Evangelio se recibe de manera individual, personal. Felipe fue el hombre escogido por Dios para llevar el Evangelio a los samaritanos. Y tenemos muchas referencias bíblicas de cómo Dios, para bendecir una población,
para bendecir toda una nación, anda buscando una sola persona en una ciudad o en una nación que le crea, que crea en el Evangelio. Y cuando la persona hoy en día, hombre o mujer, le crea a Dios, Dios usará a esa persona, sea hombre o sea mujer. Y Dios ungirá a la persona y a través de esa persona va a bendecir a multitudes de personas. Tenemos el caso de la mujer samaritana, después podremos hablar de ella, porque esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Sí. Y Jesús era una mujer samaritana, pecadora, 5 maridos. Y el Señor la escogió, la ungió, ella se convirtió y fue a predicarle a multitudes de varones en la ciudad de Samaria, ciudad de Sicar. Así que Dios usa personas, es el método de Dios. Así que amigo, amiga, si tú nos estás viendo y tú no conoces de Dios, Dios está tocando tu corazón porque Dios obra en personas. Toca los corazones de las personas. Un día Dios tocó mi corazón, por eso estoy aquí predicando o enseñando más que nada de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. No hablamos de religión alguna, no estamos hablando de denominaciones religiosas, estamos hablando de la solución a los problemas humanos. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesús. Jesús regresó al cielo hace 21 siglos y dejó la iglesia cristiana para que de uno en uno una persona pecadora se convierte a Cristo y se convierte en un predicador. Y esa persona predica a otras, a otras, a otras, hasta llegar a predicar a mucha gente a través hoy de los medios de comunicación o las redes sociales. Así que este es el método de Dios, que la verdad se vaya difundiendo a toda persona, a toda familia, en cualquier ciudad, en cualquier nación. Y siempre donde se predica el Evangelio, hay señales dadas por el Espíritu Santo. El enfermo sana, la persona oprimida es liberada, todos los que están afectados por espíritus inmundos en sus pensamientos, en su cuerpo, son liberados. Nosotros, al estar sirviéndole al Señor aquí en La Voz de la Alianza, un ministerio de comunicación del Evangelio de Jesucristo, comenzamos en la radio, estamos en la televisión, estamos en las redes sociales, siempre hay testimonios de personas que han recibido la enseñanza y mientras recibían la enseñanza fueron sanados. ¿Cuántas personas han recibido sanidad a distancia, solamente con oír el Evangelio, creer en el Evangelio, y Dios, al que cree, obra en milagros? Esto es lo que Dios hace porque Dios nos ama. Dios ama al ser humano. La máxima creación en la tierra es el ser humano. Y Dios mostró su amor a nosotros enviando a su propio Hijo. Cristo se hizo un ser humano y lo conocimos en la tierra, así lo registran los 4 evangelios, con el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret fue ungido para venir a la tierra como un ser humano. Y aquí en la tierra Él empezó a hablar los secretos y misterios del cielo, para que las personas creyeran. Y Jesús dijo, si no quieren creer por mis propias palabras que yo les enseño, entonces crean por las obras, crean por los milagros. Por eso Jesucristo ponía las manos, por ejemplo, cuando una mujer estaba enferma en una sinagoga, esta mujer estaba hasta jorobada, puso sus manos y se enderezó. Milagros sucedieron en las sinagogas. En el camino con un ciego llamado Bartimeo, oyó que Jesús estaba pasando por el camino y le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesucristo se detuvo, porque el Señor se detiene cuando es llamado. Por eso, amigo, amiga, hay que buscar al Señor Jesucristo
Él es la ayuda del cielo a la tierra, al ser humano. No hay otra ayuda, solamente la ayuda de nuestro Creador. Se predica el Evangelio y las señales del poder del Espíritu Santo se manifiestan para los que creen. El creer es un acto de nuestra voluntad como seres humanos. Dios nos hizo con la capacidad de creer o no creer y de decidir, porque después de que creemos tenemos que decidir, tenemos que actuar. El hombre tiene una voluntad propia y en su voluntad decide. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos decidieron. Cuando Adán tomó del fruto prohibido que Eva le dio en sus manos, Adán sabía que si comía de ese fruto prohibido, Dios le había dicho a Adán, el día que de él comas vas a morir. Así que Adán tenía su propia voluntad, tenía su libre albedrío. Entonces Adán oyó de su mujer, vio el fruto y decidió comer. Así que cuando una persona toma la decisión de actuar en cuanto a lo que cree, asume la responsabilidad de su acción. Y por eso Dios sancionó fuertemente a Adán, porque Adán cometió alta traición a Dios, porque lo tenía todo, pero decidió voluntariamente Adán rechazar la bendición del cielo. Pero ¿cuál fue el problema con el pecado de Adán? Que nos perjudicó a todos nosotros, la descendencia de Adán, hasta el siglo XXI. Hemos nacido ya en pecado. A esto vino Jesucristo, vino por nosotros los pecadores, para rescatarnos del pecado, rescatarnos de la condenación eterna. Y se predica el Evangelio desde hace 21 siglos con señales dadas por el poder del Espíritu Santo para que las personas puedan creer. Al que cree, todo le será posible. Y vayamos entonces a ver lo que dice Hechos capítulo 8, cuando Dios llamó a Felipe y lo comisionó para ir a predicar el Evangelio a Samaria. Y aquí tenemos entonces a Felipe, un diácono de la iglesia, convertido en un predicador del Evangelio. Se le conoce como evangelista. El evangelista es el predicador del Evangelio. Y hoy en día, todo cristiano, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo, ha sido ungido por el Señor, se convierte en un predicador del Evangelio para hablar del Evangelio a las personas en el hogar, en la calle, en los centros de trabajo, en cualquier lugar de reunión donde haya gente. ¿A quiénes se les predica el Evangelio? A la gente, es a la gente. El que decida creer, la persona que decida creer y aceptar a Jesucristo, será salva esa persona y entrará a la bendición de Dios. Por eso tenemos que predicar, sobre todo en este tiempo del siglo XXI, donde estamos en una lucha contra el avance que hay de la tecnología, y este avance de la tecnología ha sido de parte de Dios. Dios nos está probando, porque la tecnología tuvo su desarrollo desde el empezó a partir de los siglos XIX, pero en el XX se empezó a desarrollar más, y no se diga en el siglo XXI. Como nunca el desarrollo de la tecnología, de la sabiduría humana. Pero Dios lo había profetizado, y Dios dijo que este desarrollo sería para los últimos tiempos. Así que cuando vemos este desarrollo siglo XX, siglo XXI, es una señal de Dios que estamos en los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos cómo Dios mandó a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente
unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos viendo imágenes que hacen referencia a lo que sucedió precisamente en Samaria. Felipe, el predicador del Evangelio, estaba hablando de Jesucristo, pero el Espíritu Santo estaba obrando en los milagros. ¿Cuántas personas fueron liberadas de espíritus malos? ¿Cuántas personas fueron sanadas? Y dice la Biblia aquí, había gran gozo en aquella ciudad. Si queremos que el gozo esté en nuestras ciudades, en nuestras naciones, tenemos que confrontar los espíritus que están perturbando el gozo de las personas. Personas que están tristes, que están acongojadas, que están con pensamientos de muerte, que están en una situación de lamento. ¿Cuántas personas se lamentan de su vida? ¿Cuántas personas se hacen víctimas inclusive de las circunstancias? ¿Cuántas personas viven atribuladas por diversos problemas? Problemas físicos, problemas mentales o laborales o problemas económicos, en fin, el diablo está atacando, ataca todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que está dentro del cuerpo, el alma, la mente, las emociones, el dinero, todo lo ataca el enemigo y hay personas que salen de una y entran a otra situación lamentable y no saben qué hacer. Cuando oigan el Evangelio de Jesucristo tendrán luz. Y es allí cuando empieza la salvación. Al que cree, solamente tenemos que creer que la única salvación que Dios ha dispuesto para el ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Samaria tenía problemas, cuántas personas enfermas, paralíticas, cuántas personas endemoniadas. Y dice la Biblia que cuando Felipe predicó el Evangelio, hubieron milagros, porque de muchos que tenían espíritus inmundos o demonios, salían estos dando grandes voces. Los demonios son personas que hablan, son personas que tienen sentimientos, son personas que se manifiestan como cualquier persona terrenal en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Los demonios son espíritus y los demonios necesitan un cuerpo donde manifestarse. Por eso una persona que está afectada por un demonio o está endemoniada esa persona, oímos a la persona y creemos que es la persona hablando y no es la persona hablando, es el demonio que está en la persona que ha tomado su mente, que ha tomado su boca, su lengua y está hablando para confundir a los que oyen a esa persona. Pero no es la persona, es el espíritu. Cuando llega el Evangelio, entonces se reprenden a los espíritus inmundos a que salgan de los cuerpos. Y cuando los espíritus salen, las personas vuelven a su normalidad, a tener su propia voluntad, porque la habían perdido debido a que los espíritus habían tomado control de la voluntad de la persona. Por eso hoy vemos tanta maldad en algunas personas, pensamientos malos que ejecutan la maldad contra el prójimo. Lo vemos día con día. Tenemos que llevar el Evangelio a las ciudades. Aquí hubo gran gozo en aquella ciudad de Samaria, porque los espíritus salían y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que así llegó el Evangelio a una gran ciudad, estado como Samaria, y así ha llegado el Evangelio a todas nuestras ciudades, acá en México, en América y en cualquier ciudad, en cualquier continente. Cuando llegó el Evangelio, las cosas empezaron a cambiar. Y empezamos la lucha entre la verdad y la mentira, porque también el diablo sigue obrando para que las personas no crean en lo que sucedió.
y el diablo también está haciendo falsos milagros. Así que por eso tenemos que estar predicando el Evangelio, enseñando. ¿Y cuál es la recomendación que hacen las Escrituras? Cuando una persona ya recibe a Jesucristo, debe congregarse en un lugar de reunión, llamado hoy la iglesia de congregación o la iglesia cristiana, y generalmente hay reuniones en los días de la semana y sobre todo los fines de semana, y es el pastor. La Biblia habla del pastor, el que dará cuenta del rebaño cuando Cristo regrese de nuevo. Así que la función del pastor es pastorear a las almas en la tierra para conducirlas en una vida de santidad, enseñarles de cómo defenderse de un diablo derrotado y cómo resistir al tentador y prepararnos para el regreso de Jesucristo, trabajando en la evangelización. Por eso todas las iglesias están trabajando, hablando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Este es el Evangelio que debemos nosotros conocer y predicar. La Biblia habla del poder mismo del Evangelio en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, la Biblia dice allí del poder con solo predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá, mas el cristiano que ha creído en lo que no ha visto, porque Dios es espíritu y no lo vemos. Lo que oímos solamente es palabra que nos va a bendecir, pero no vemos a Dios, no vemos a Cristo. Estamos creyendo en lo que dice la palabra del Evangelio. Y cuando creemos en la palabra sin ver, estamos solamente oyendo y creyendo en lo que no hemos visto, porque Dios es espíritu, Dios está en el cielo, Dios se manifiesta por medio de su palabra. Cuando un cristiano, hombre o mujer, está predicando la palabra, está allí manifestando la presencia de Dios, el amor de Dios, y la persona toma su decisión, creer o no creer. Si la persona cree, en ese momento Dios toma a esa persona y la pasa a su reino. La salvación es un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Solamente con creer. La salvación tiene que ver con la fe. La fe no es obra. Una persona puede hacer buenas obras, obras de caridad, obras benéficas, pero esas obras no te salvan, no salvan a nadie. La fe de salvación viene de Dios cuando nos arrepentimos de ser incrédulos, cuando nos arrepentimos de estar apartados de Dios, cuando nos arrepentimos de tener nuestra propia teología religiosa, cuando estamos verdaderamente creyendo en el Evangelio, y el Evangelio habla de la cruz de Cristo, de la victoria de Cristo en la cruz. Cuando creemos en esa victoria, cuando creemos que Cristo resucitó de los muertos, seremos salvos. Esa es la salvación, por fe, por muy malo que yo haya sido en el pasado. En el momento que me arrepiento de mi maldad, de todo lo que he hecho, en ese momento que me arrepiento y le digo a Jesucristo, decido creer en ti y te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, en ese momento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. La salvación es un traslado y solamente tenemos que oír y creer.
Podemos leer lo que dice la Escritura allí mismo en Romanos, capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Allí la Biblia habla de cómo ser cristianos, cómo recibir a Jesucristo. Esto no es por haber hecho ninguna obra aquí en la tierra. No somos salvos por obra, somos salvos por fe o solamente creer. Acordémonos que cuando Cristo resucitó, vino con Tomás, que no había tenido todavía un encuentro con el Cristo resucitado. Los demás apóstoles sí habían visto al Cristo resucitado, pero Tomás no. Y cuando los otros discípulos fueron con Tomás para decirle, hemos visto al Maestro que ha resucitado, Tomás dijo, no, yo no lo creeré hasta que yo no lo vea pues con mis propios ojos, hasta que yo no lo palpe con mis manos y vea las huellas de los clavos donde lo clavaron en la cruz, hasta que yo lo vea voy a creer. Jesucristo vino a Tomás y le dijo, Tomás, aquí estoy, veme. Y Tomás entonces dobló sus rodillas y dijo, Señor, perdóname. Tomás, porque me vistes, creísteis, le dijo Dios, el Señor, porque me vistes, creísteis, más bienaventurados son los que no me han visto y han creído. Eso es fe. ¿Qué es fe? Convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Convicción de lo que no vemos, pero lo estamos oyendo. El Evangelio. Es el Evangelio que entra y decidimos creer sin ver. Lo último, esa es la solución para la salvación. Sí, lo último que se desarrolla es la vista. Es la vista. Por eso también en Corintios es donde dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Sí, porque el enemigo nos ataca en el mundo de la realidad. La realidad es lo que vemos, es lo que palpamos con los 5 sentidos. Esa es la realidad. Todos estamos en esa realidad. Todos vemos lo tangible, lo que es físico. Todo esto es realidad. Pero debemos nosotros saber que detrás de la realidad hay un mundo espiritual. Detrás del mundo natural en que vivimos hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene 2 fuentes. La fuente verdadera y la fuente de la mentira y del engaño. ¿Quién está en la tierra? El mentiroso, la serpiente antigua, Satanás. Él está trayendo la mentira y el engaño. Entonces el diablo engaña a través de los ojos y de los 5 sentidos. Entonces muchas personas dicen, vi un ángel que se me apareció, o vi la persona del Señor Jesucristo, vi su rostro, vi sus ojos, vi su cara, y empiezan a describir a un Cristo que no está registrado en la Biblia. Es otro Cristo. La Biblia dice, prueben si los espíritus son de Dios. Prueben porque el enemigo está en la tierra y está engañando. Dice la Biblia en Corintios que Satanás se viste como ángel de luz. Así que si yo veo un ángel de luz, no me tengo que ir con la finta. Primeramente tengo que ir a la comprobación por el Espíritu Santo y la palabra si lo que estoy viendo es verdad o es mentira. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad o la mentira. En el mundo espiritual está la verdad o la mentira. Todo lo que yo vea en el mundo de lo real, mi pregunta es, ¿viene de la verdad o viene de la mentira? Si viene de la mentira, lo rechazo. Si viene de la verdad, lo acepto. La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada año en primavera estamos celebrando en Semana Santa la obra de Cristo en la cruz. Creo que al siglo XXI ya debemos estar firmes en esa fe, creer en la verdad. Esa es la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de la mentira del enemigo, del engaño del enemigo. Esto no es religión, amigo, amiga. Cualquiera puede tener una religión, llámese como se llame. Pero no todos tienen el conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allí fue la victoria de Cristo sobre el diablo
y desde entonces se predica el Evangelio de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos. Por eso cuando leemos aquí en Romanos capítulo 10, aquí está cómo una persona pasa a ser cristiana en la tierra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, en dos órganos del cuerpo, la boca y el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es el Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, son dos cosas, creer y confesar, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser librados del pecado. Toda persona que confiesa esta palabra, Dios lo libra ya del pecado de condenación. Somos justificados de nuestros pecados. Así que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón, es el corazón de nuestro espíritu, no es el corazón de carne, es el corazón de nuestro espíritu, creemos. Y con lo que yo creo es con lo que hablo. O sea, de lo que yo creo es de lo que hablo. De la abundancia del corazón habla la boca. Creo con el corazón, hablo con la boca para ser salvo. Por eso somos testigos de Jesucristo, porque estamos confesando la resurrección de Cristo. Solamente hay que predicar el Evangelio y que las personas confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice aquí entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la salvación está al alcance de cualquier persona. Estamos predicando el Evangelio con las señales poderosas que nos da el Espíritu Santo para que toda persona crea. Así que, ¿quieres hablar sobre esto? Sí, bueno, habíamos hablado de Samaria. Sí. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 4, y allí nos habla acerca de la mujer de Samaria. Que en Juan, aquí aparece la parte de Siquem como Sicar, pero Sicar era conocido antes como Siquem en el tiempo de Jacob, que en Siquem habían dos montañas, la montaña de Ebal, que era la maldición de un lado, y del otro lado estaba Gerizim, que era el monte de la bendición. Una de las cosas que Dios le dijo a Israel es que cuando pasaran a la tierra prometida tenían que ir a esas dos montañas y soltar tanto la bendición como la maldición en esos dos montes. De otra manera, Dios les está diciendo, habrán dos caminos hacia el futuro en sus vidas. El camino de la bendición o el camino de la maldición. Así es. Todo ello será sujeto a la obediencia a los mandamientos, estatutos, a la palabra de Dios. En la obediencia, bendición. Sí. En la desobediencia, maldición. Dos caminos. Es lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva, dos árboles. El árbol de la bendición, el árbol de la maldición. Adán y Eva decidieron comer o decidir sobre el árbol de la maldición. Por eso la maldición entró al planeta Tierra. Hasta que vino Jesucristo, y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, allí anuló toda maldición. Rompió los derechos legales de Satanás que tenía por el pecado cometido por Adán y Eva. Sí. El conocimiento de esta verdad es poder para ahora resistir todo engaño del enemigo. Por eso predicamos el Evangelio. Así que cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios puso dos montes. Dos montes que estaban... ¿Cómo se llama? Gerizim, el de la bendición. El de la bendición. Y Ebal, el de la maldición. Sí. Y entre esos dos montes estaba la ciudad de
de Siquem. O sea, y eso fue Samaria. Sí, Siquem fue la capital de Samaria. Sí, aquí lo importante es en la parte que la mujer le dice, porque bueno, ella tenía el pozo de Jacob, estaba ahí, y Jesús le estaba ofreciendo un agua que es mejor que ese pozo, porque le dice, tú puedes beber de este pozo, y aunque sea de Jacob o del que sea, tú vas a volver a tener sed. Necesitamos tomar 2 litros de agua al día aproximadamente, pero es un hecho de que vamos a volver a tener sed. En cambio, Jesús le está diciendo, conmigo basta un sorbo de agua y no volverás a tener sed jamás, porque yo soy el agua de vida eterna. Sí, la mujer estaba hablando en términos de lo físico, de lo natural, del mundo de lo real. Y Jesucristo levantó a la mujer a otro nivel, al mundo de lo espiritual. Jesucristo, el autor y consumador de la fe, estaba hablando con ella para que ella fuese salva. Y fue salva, porque era pecadora esta mujer. Claro, bueno, después que Jesús le hablase palabra de ciencia, ella recibió a Jesucristo. Sí. Aquí el segundo punto más importante es cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, por ejemplo, está en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, porque los samaritanos, su monte Moria o su monte del templo era Gerizim, el monte de la bendición. En cambio, Israel iba al monte Moria, allá en Jerusalén, para celebrar las fiestas. Entonces, por eso le dice, ustedes lo adoran allá cuando nosotros lo adoramos aquí. Mas Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Pero, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le está diciendo, muy pronto, cuando venga la redención, cuando Jesucristo fuese sacrificado y resucite entre los muertos, ya no es necesario ir hasta Jerusalén o ir hasta Samaria, ni el monte Gerizim, ni el monte Moriah, sino en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier idioma, Dios nos escucha. Sí, y la adoración iba a ser ya a través de la persona que creyera en la obra de Cristo en la cruz. Por eso el cuerpo de cada creyente se constituye en el templo de Dios para orar. Y entonces donde se mueva un cristiano, en una ciudad, en la calle, en el parque, en el trabajo, donde quiera que se mueve, allí va el templo de Dios y puede orar por las personas afligidas y necesitadas. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, en cada ciudad, en cada nación. Este es el Evangelio de Jesucristo y amigo, amiga, Dios quiere que todos vengamos a Él. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, me arrepiento de toda incredulidad, decido creer en ti, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, porque he creído que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya pasaste de muerte a vida espiritual. Tienes que ir a una congregación de una iglesia con un pastor que te enseñe para ir creciendo en cuanto a la fe de tu salvación. Bienvenido a la familia de Dios. Este es el Evangelio que estamos predicando aquí en La Voz de la Alianza, y estamos recibiendo peticiones de sanidad, peticiones de personas que están afligidas, y estamos orando por todos ustedes. Gracias por todas las personas que están siempre en conexión con nosotros en nuestros programas. Tú puedes consultar cualquier tema que hemos estado hablando aquí en La Voz de la Alianza en nuestra programación que tenemos en nuestra página de RAM Internacional, y también consultar YouTube o
Vimeo. Ahora Vimeo. estamos en Vimeo. Bien, pues gracias. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.